Y si os parece, no es lo habitual, pero primero os vamos a dejar que habléis vosotros, que preguntéis, que intervengáis lo que queráis, y si no, ya le doy yo paso, empiezo a plantearles cuestiones a los que están aquí conmigo. ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Machalen? Egunon eta eskerrik asko. Y voy a tomar el último ejemplo para hacer una pregunta al segundo ponencia, y es el salto a la E, ¿vale? Y es otra de las cosas que se ha expuesto en la segunda de las ponencias, de el gap que conseguiríamos llegar a edificios A, ¿vale? Quiero poner sobre la mesa un poco un debate de hasta qué letra, y me voy a indicadores números. Es razonable plantear en ese recorrido, en esa hoja de ruta, conociendo también que hay algunas propuestas de ir por lo menos a la E. Es decir, vamos a buscar por lo menos que el parque, en general todo, lleguemos a la E en los próximos años. Quiero poner un poco sobre la mesa sobre el límite de esta intervención, que en este caso, justo la última gráfica es un salto de una letra y un poco la ambición. 2 letras, 2 letras, nosotros saltamos 2 letras. No, pero bueno, no quites una letra, ya nos costó la segunda letra. Pero no quiero hablar no quiero hablar tanto de letras, sino de esa posición que se le ha llamado letra E. En Alemania hay una posición para alcanzar, ir a ese objetivo de E, y simplificando un poco la estrategia, el plan estratégico, porque luego vamos a Honduras y la letra A está en, no sé. La letra A es no tener uralita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ir poco a poco, o si es la herramienta, ir poco a poco, o ponernos esos objetivos un poco más alcanzables, entendiendo toda la foto y todo el contexto que ha planteado, ¿no?, Senner desde un principio, por poner? Funciona. Nuestra opinión sobre la cuestión de la mejora energética se basa en reconocer las posibilidades que tiene cada edificio. Igual que en temas estructurales no le vas a pedir a un edificio que tiene 100 años que aguante según qué cargas, porque no es posible, a nivel energético no todos los edificios pueden llegar a ser una A. En realidad depende de muchos factores, ¿no? de su volumetría del sol que le toca, incluso muchas veces de cómo lo utilizan los vecinos, que también es un factor fundamental. Con lo cual, yo creo que aquí el papel del pasaporte de renovación que propone la directiva está enfocado a eso, a reconocer el potencial de mejora que tiene ese edificio. Aunque le falta una cuestión, que es, no podemos hacer intervenciones solo pensando en la energía que vamos a ahorrar, sino también en la energía que invertimos en que esa mejora se produzca, que son, bueno, las emisiones de ciclo de vida, ¿no?, el carbono embebido, el carbono operativo, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde una perspectiva incluso ambiental, a lo mejor alcanzar una A conlleva hacer una inversión de energía y de emisiones que no se van a compensar en el ciclo de vida del edificio. Así que nosotros concretamente estamos trabajando en una tesis doctoral que nosotros llamamos de óptimo ambiental, que no es un óptimo económico, sino que es un óptimo que pone en la balanza cuánta energía ahorramos versus cuánta energía invertimos en ese edificio. Pero claro, esa mirada siempre se tiene que producir desde una escala del edificio. Es muy difícil hacer planificaciones a escala urbana o incluso a escalas superiores que definan un objetivo concreto para cada edificio. Cada edificio tiene una trayectoria que hay que explorar a esa escala. ¿Alguien más? Sí. Egunon, Borja. Tengo 3 preguntas, una para cada uno. A ti, Javier, va relacionada con la energía, ¿no? Tú sabes que sabéis hacer un proyecto integral, que vais a mirar todo Honduras, cómo vais a modificarlo. Entonces, sacar del... ¿Usar este mientras tanto para que se pueda seguir grabando?
Sí. Consideráis que vais a evitar. Eso va para ti. Para Kim, con el plan que tenéis planteado, o sea, hay un futurible, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer unas inversiones, el usuario final tiene que hacer un tipo de inversiones. ¿Cómo se está planteando a nivel estatal o a nivel autonómico las ayudas, ¿no? Porque es lo que se encuentra Ángel, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado esas ayudas luego? ¿Cómo habéis ese ahorro energético, esa producción en los edificios? ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo acepta el vecino? ¿Y cuánto se está ayudando para realizar las inversiones o que los vecinos realicen esas inversiones en eficiencia energética? Sí, empezamos. ¿Sí? Es que te la escala. Bueno, como bien decíamos en la presentación, el contexto es muy importante, ¿no? Entonces tú comentas, ¿no?, la palabra ahorro, ¿no? Y para tú tener un ahorro necesitas tener un dato base, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en Honduras no existe la monitorización. No hay datos base. O sea, no sabemos a qué ahorro te enfrentas porque a día de hoy no sabemos las emisiones que tiene la ciudad. O sea, estamos en una etapa muy primaria. Evidentemente el plan incluye, queríamos un poco plantear, ¿no?, a colación de las dos preguntas, dos vías. Una, un montón de medidas de mejora en la ciudad, ¿no? Que evidentemente, ¿qué datos? Son datos incalculables. Porque las operaciones ya vemos cómo son, que siempre hablamos de que es un plan maestro, es una estrategia. O sea, Bilbao está colmatando ahora más o menos, bueno, falta la isla de Zorrozaurre, la Beaga, ¿no?, y demás, todo su plan maestro. Nosotros lo poníamos mucho como ejemplo, ¿no? Bilbao allí, es decir, y además las dos ciudades están vertebradas por un río. Entonces, evidentemente, son incomparables las ciudades, sobre todo por los recursos que tenemos, ¿no? O sea, es decir, allí existen, bueno, pues unos recursos muy limitados, pero creemos que esta figura de plan estratégico era lo que necesitaba la ciudad. Necesitaba una estrategia, evidentemente también una estrategia de ahorro energético y demás, que viene derivada, ¿no?, de todas estas medidas. Pero plantearnos los pensamientos que tenemos desde el mundo occidental allí no se puede, es decir, es incuantificable. O sea, todavía está en una etapa muy temprana. Pero había una cosa muy importante que estabais hablando, es decir, cómo aplicarnos el conocimiento, por ejemplo, es decir, un plan de estas o vuestras actuaciones no sale para adelante sin el apoyo vecinal, ¿no?, o sin el apoyo institucional. Bueno, pues allí no hay educación respecto a estos temas en ningún estrato, ni ciudadano, ni vecinal, ni institucional, nada. Entonces, para nosotros era importantísimo. Yo sé que es muy denso la presentación, hay muchísimas variables que nos hemos dejado por el camino y datos que os quería haber podido facilitar y era imposible, pero para nosotros era importantísimo que la sociedad entendiera lo que era un plan maestro. No lo sabía. Y los beneficios que le iba a poder llevar. Entonces, al igual que los compañeros, ¿no?, la importancia de explicarle a unos vecinos lo que es una certificación, el ahorro económico que van a tener para que se sumen al proyecto. Imaginaros la complicación que tuvimos nosotros de hacer entender a administraciones, empresa privada, colectivos de tráfico, ¿no?, que se creían que les ibas a quitar su trabajo, ¿no? O sea, hacerles llegar lo que era una figura del plan maestro para que la abrazaran, porque sin su apoyo no avanzábamos. Entonces, cuantificar el plan maestro es muy difícil. Yo puedo lanzar aquí, por ejemplo, un dato que es escalofriante, que la inversión más o menos estaba calculada en 11.000 millones de dólares en 30 años, con un cronograma de actuaciones prioritarias. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros buscamos y vendimos el plan maestro, lo que es vender el plan maestro, que como técnicos muchas veces se nos escapa. No os lo imagináis al nivel de gente que lo pudimos vender. Constructores, embajadores, empresarios, ministros, porque sin el apoyo de todos, oposición, muy importante, porque ellos cada 4 años van cambiando siempre. Entonces es muy importante que estas figuras sean continuistas en el tiempo. Entonces, este plan maestro de carácter territorial y estratégico, sin el apoyo de ellos y sin que ellos lo abracen, no va a triunfar. O sea que aunque veamos, ¿no?, decir, oye, ¿cómo podemos, ¿no?, en estos 3 grados, cómo se pueden conectar? Pues al final yo creo que una figura indispensable es pues el apoyo, ¿no?, en un caso vecinal y en otro caso tenemos que ir acabando. Y hasta ahí. Sobre la financiación o sobre la inversión en rehabilitación, nosotros no teníamos información clara sobre cómo se va a sustituir los Next Generation en España. Sí que sabíamos que era, en principio estaba planteado como un motor de arranque, ¿no?, para que el sector se preparara para poder alcanzar, ¿no?, esos niveles que tenía la ARS en principio previstas.
Ahora mismo hay un cierto desconocimiento sobre cómo se va a sustituir y eso es un problema porque en realidad, claro, cuando estábamos arrancando, ¿no? La gente empieza a ver ejemplos palpables de cómo puede cambiar su vivienda, ¿no? Aunque no sea en su propia casa, sino relativamente cerca. De momento nos encontramos con ese gap, ¿no? que reproduce, ¿no? situaciones ya pasadas, ¿no? En que arrancamos, paramos y eso nunca permite alcanzar la velocidad adecuada. De todas maneras, a pesar de que los fondos de inversión han sido un impulso, también han supuesto poner en la mente de la gente de que para rehabilitarte van a dar el 80% de lo que cuesta esa rehabilitación, y eso es un escenario imposible de reproducir a largo plazo y con ese cambio de escala de rehabilitación, con lo cual tenemos que empezar a ser conscientes de que esto no lo puede pagar la administración pública con esos niveles, tal vez sí en la gente que más lo necesita, pero no para todos los niveles como hacía los Next Generation, y empezar a pensar en mecanismos de financiación más que de subvención. De hecho, estuvimos la semana pasada visitando un barrio cerca del centro de Barcelona, en Cornellà, que es un barrio vulnerable, y han rehabilitado sus viviendas casi 35.000, casi 40.000 euros por vivienda, con accesibilidad, conservación y eficiencia energética, con un 50% de subvención y un 50% de financiación. Con una financiación a 17 años, con tipo de interés cero. ¿Es posible en un barrio vulnerable? Sí, porque con ese periodo de retorno y con ese tipo de interés les salen cuotas que en función de si lo han hecho todo o no les salen entre 30 y 90 euros por mes, pero sobre todo porque el proceso es muy fácil. Tenían una oficina en el barrio, como en Oponguela, que les tramitaba todo y solo empezaban a pagar esos 30, 90 euros al mes cuando ya estaba todo terminado. No hay que hacer una inversión inicial pidiendo un crédito puente para que luego la subvención, si llega, no llega. Yo creo que no es tanto un problema de dinero como de poner al alcance de la gente los mecanismos para que sea fácil hacerlo. No les podemos pedir que sean arquitectos, que sean empleados de banca, con lo cual la administración tiene ese deber de facilitar el proceso, no de poner tanto el dinero como de resolver las cuestiones que son demasiado complejas. Muchas gracias. ¿Me queda algo para...? ¿Me queda tiempo? Pues... Un minuto. Un minuto. Vale, yo soy súper escéptico con este tema, en el sentido de que soy un hombre de portal, he estado en muchas comunidades de vecinos. A mí nunca ha venido una comunidad a decirme, nuestro edificio gasta mucho, queremos ahorrar. A mí no me ha pasado, no digo que no pase, pero a mí no me ha pasado. Generalmente las comunidades vienen porque tienen un problema, se nos cae la fachada, hay humedades, uno nos ha metido a juicio, hay una señora de 70 años que no puede salir de casa y la hija nos ha demandado. Eso es lo que te suelen plantear. Que me parece súper bien que tengamos estos instrumentos, pero tenemos que ser conscientes que a nivel de vecino esto es muy poco conocido. Tiene que haber una estructura de financiación y tiene que haber una estructura de subvención, que yo no le llamaría subvención, yo le llamaría inversión pública en mejorar la ciudad. ¿Cuánto tiene que ser? Los Next han pasado de frenada y se han sobrefinanciado algunos proyectos, ¿vale? Nosotros calculamos que alrededor del 30, entre el 30 y el 40 de subvención, habría que ver un poco sobre qué conceptos y tal, y yo lo extendería a la accesibilidad también, podemos trabajar con una financiación. Ahí se puede trabajar, porque yo he hecho muchas veces esa reunión en la que he ido a los vecinos y les he dicho, la rehabilitación tradicional vale tanto, pero la rehabilitación sostenible con ayudas es igual, con lo cual haced esto que es mejor. Y ese argumento te lo compran. Pero si lo tienen que pagar ellos solos, y voy terminando, y lo que nos está pasando en Euskadi ahora es que no tenemos subvenciones, esto pues hay que decirlo, es decir, se han acabado los Next, no se han sustituido, el plan nacional no se va a aplicar en Euskadi, y nos estamos encontrando, tanto las empresas como los arquitectos, con esta barrera que la gente dice, no, si yo sí que haría, pero es que no nos dan los números, ¿vale? Entonces al final sí que tiene que haber una mínima ayuda, pero yo creo que no tiene que ser superior al 30-40%. Luego igual puede haber zonas especiales en las que sí y zonas vulnerables en las que sí. Pero a ver si de una vez dejamos de gastarnos la pasta en misiles y chorradas de ese tipo e invertimos más en esto, porque ¿qué es lo que pasa? Y ya termino. ¿Qué es lo que hubiera pasado en Aramoch en 10-15 años si no se hace esta actuación? Ese barrio se hubiera muerto. Si hubiera muerto, habrían fallecido muchas de las personas originales, habrían dejado casas que están en el límite de la habitabilidad y se hubiera convertido en un gueto. Es decir, este es el desafío.
que no se nos mueran zonas de la ciudad porque no somos capaces de ayudar a la gente que vive ahí a modernizarlas. Una cosa en la que no solo ganan los vecinos, gana la sociedad en general. Muy bien. Bueno, pues con estos aplausos, supongo que aplaudís porque ya llega el café por fin. O sea que creo que es a las 12 cuando volvemos aquí, ¿no? Venga, pues tomamos ahora un café. Muchas gracias.